La Universidad Nacional y el CINART S.A. presentan Una Mirada. Una Mirada. Hoy, es el líquido vital para la vida. Decenas de actividades dependen del agua. El crecimiento urbano, el desarrollo de nuevas empresas y el cambio climático ponen a las autoridades a trabajar en conjunto para garantizar el suministro de líquido en los próximos años. La empresa de servicios públicos ha estado desde el año pasado, a raíz de la crisis que se dio el año pasado, hemos estado investigando muy a fondo los acuíferos de la zona, las características hídricas que hay en toda la cordillera. Es nuestro interés el establecer en este caso proyectos de investigación que permitan en este caso subsanar la deficiencia de información que hasta el momento existe. La situación del recurso hídrico en la provincia de Heredia es el tema de hoy en Una Mirada. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINART S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y en esta oportunidad vamos a hablar de agua, pero el agua de la provincia de Heredia, porque hay muchos acuíferos en el país muy importantes, pero los que hay en la provincia de Heredia son fundamentales para abastecer a la población de la gran área metropolitana de este preciado líquido. Para hablar sobre este tema nos acompañan en esta oportunidad la señora Alicia Fonseca Sánchez, quien es académica e investigadora del Laboratorio de Hidrología de la Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. También nos acompaña el señor Francisco Angulo Zamora, vocero institucional de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia y asiduo colaborador de Una Mirada. Bienvenido una vez más. Muchas gracias, un placer acompañarlos. También está con nosotros la señora Hazel González Soto, quien es geógrafa y coordinadora de la Unidad Técnica y de Asesoría Municipal de la Federación de Municipalidades de Heredia. Gracias por estar con nosotros. Un placer, muchas gracias. El tema del agua es un tema fundamental para cualquier sociedad, sobre todo en los tiempos actuales en que, producto de las actividades humanas, pues el recurso se ha visto amenazado por diferentes formas y pues hay acciones incluso que debieron haberse tomado ayer para garantizar el agua del futuro a la población. El caso específico de hoy nos interesa hablar del recurso hídrico, pero de la provincia de Heredia, por la particularidad que tiene, la importancia que reviste para la población de Costa Rica, sobre todo del gran área metropolitana, y también en el marco de un foro que ustedes realizaron sobre el estado del recurso hídrico en la provincia de Heredia. Entonces, antes de que empecemos a hablar sobre este tema, me gustaría que veamos el video que resume un poco de qué se trató este foro. Este foro se realizó hace algunas semanas en la Universidad Nacional, se denominó Primer Foro sobre el Estado del Recurso Hídrico en la provincia de Heredia. En esta actividad participaron representantes de la Asamblea Legislativa, la Federación de Municipalidades de Heredia y la Universidad Nacional. Uno de los expositores, Germain Esquivel, académico de la Escuela de Química de la UNA, comentó que es necesario asegurarse un balance adecuado de los recursos hídricos con que se cuenta.
En realidad en el país los balances hídricos que están disponibles todavía necesitan ser afinados y es nuestro interés el establecer en este caso proyectos de investigación que permitan en este caso subsanar la deficiencia de información que hasta el momento existe. Somos creyentes de que la información debe obtenerse ojalá en tiempo real. Es decir, estamos instalando instrumentación en la zona norte de la provincia de Heredia que nos permite medir, por ejemplo, caudal en nacientes minuto a minuto. Estamos también estableciendo, en este caso, una red de monitoreo climático compuesta básicamente por estaciones meteorológicas y también vamos a contar con una torre de evapotranspiración, además de medidores, en este caso in situ, de pH, conductividad, por ejemplo, que nos van a permitir obtener información minuto a minuto. El agua es un tema que nos interesa a todos y a todas de alguna manera porque es un líquido fundamental para la vida. Pero ¿por qué el agua de la provincia de Heredia reviste una particularidad para el país que hace necesario que las organizaciones de la provincia de Heredia decidieran reunirse para coordinar esfuerzos para asegurarse una adecuada protección y distribución del líquido? Bueno, me parece que lo primero es como generar el contexto de el tipo de recurso hídrico que tenemos en Heredia en este momento y que estamos utilizando. La fuente principal de la que está abasteciéndose las comunidades en Heredia es el sistema de acuíferos del Valle Central. Este sistema de acuíferos está compuesto por el acuífero superficial Barba, el acuífero Colima superior y Colima inferior. Este sistema de acuíferos se están abasteciendo quizás a más de 700.000 personas, aproximadamente unas 700.000 personas en el país. Por ahí hay algunos operadores que utilizan algunas fuentes superficiales, incluso la empresa de Servicios Públicos de Heredia utiliza todavía algunas fuentes superficiales, pero el uso que se está dando en el acuífero, la condición en que se está presentando, sobre todo en el acuífero Barba, es fundamental investigarla, es fundamental realizar y continuar los monitoreos que se están realizando. Los monitoreos que se han realizado a mucho más a largo tiempo son los de calidad. En la universidad hemos mantenido un monitoreo de calidad de agua sobre el acuífero Barba de hace más de 20 años y ahora surge la necesidad de crear las mediciones de caudales. Con este proceso de cambio climático, la gran pregunta que está surgiendo en muchos operadores y muchos entes administradores es, ¿nos va a alcanzar el agua? ¿Hasta dónde va a llegar? No existe ese registro largo, digamos, en una tendencia en el tiempo sostenido sobre los niveles de agua. A lo que se refería Germain en la intervención, es un aspecto muy importante que debe de presentarse y ya la empresa de servicios públicos lo está iniciando, ¿verdad? Sí, bueno, efectivamente hay un tema muy interesante ahí que vale la pena tocar, que es, lo decía Germán, que es el balance hídrico. El último balance hídrico del país es en el 2007, si no me equivoco, es el 2007, y en adelante se hizo una proyección de ese balance hídrico podría tener una validez hasta el año 2030, según la Contraloría General de la República había hecho un informe sobre el caso y había insistido en la necesidad de actualizarlo, que es precisamente lo que se ha venido trabajando en la empresa con la Universidad Nacional. ¿Y qué es lo que estamos buscando? Bueno, garantizar la sostenibilidad, además de garantizar el crecimiento inmediato, el abastecer, dar agua a esos servicios nuevos, a ese crecimiento inmediato, sino el mediano y largo plazo. Yo diría que hay otros factores importantes a tomar, que son cuánto va a crecer la población de la zona, porque en este momento la tasa de natalidad está decreciendo, o sea, somos menos población o seremos menos población dentro de un tiempo. Un factor importante a considerar, y cuánto más queremos que crezca, que haya crecimiento urbano, cuántos edificios más, cuántas torres más, cuántos centros comerciales más, y si efectivamente iremos a requerir toda esa captación o esa toma de agua para esos edificios o casas o esa población que vamos a tener si una curva está creciendo o si sigue creciendo. Entonces son variables que deben visualizarse en el plazo, pero partimos de una premisa: el país va a seguir creciendo, la población va a seguir creciendo y tenemos que trabajar en manera sostenida porque estas necesidades se puedan satisfacer oportunamente. Hazel, la Federación de Municipalidades de Heredia ha estado trabajando este tema en conjunto con la universidad y la empresa de servicios públicos desde hace un tiempo. ¿Cuál es la principal preocupación que tienen ustedes como representantes municipales?
Bueno, en realidad hemos hecho un trabajo de coordinación con todas las instancias, tanto así que desde la Asamblea Legislativa hay una comisión especial investigadora de la provincia de Heredia, donde se conforma una subcomisión para tratar el tema del recurso hídrico, visto como una necesidad. El año pasado también a nivel de instituciones, cuando se trabajó todo el tema de los planes regionales en la región central, vimos también cómo el tema del recurso hídrico era un tema trascendental que a veces absorbe otras temáticas como el tema de manejo integral de residuos, por ejemplo. Entonces, hemos trabajado un tema de coordinación y a nivel de la federación, con el sector municipal, tenemos 5 municipalidades con acueducto municipal, 5 municipalidades que no son operarios, pero las 10 en sí son administradores de un territorio. Y según nuestro artículo 169 de la Constitución Política y artículo 50, es bien claro, el gobierno tiene que suplir las necesidades de su pueblo. Entonces, es muy importante para nosotros ver un problema que se está dando por bajos niveles hídricos. Tal vez ese fue el disparador del año pasado, cuando varios cantones empezaron a tener un evento extremo, no de un comportamiento normal que habían tenido años atrás en una época seca. Entonces, se pudo ver cómo iba cambiando los bajos niveles hídricos, problemas de que la población ya salía a manifestarse de que necesitaba un servicio, porque el recurso hídrico se ve tanto en la parte económica como un recurso indispensable para la vida, ¿verdad? Generación de alimentos, hábitos de consumo, ¿verdad? O los mismos hábitos de higiene que pueden disparar otros problemas hasta de salud pública. Entonces nosotros como federación, como instancia de provincia, de coordinación, de desarrollo de la provincia, hemos unido esfuerzos con la academia como un punto neutral de investigación, con la empresa de servicios públicos que administra o opera algunos de la parte del agua de algunos cantones, y también pues con ASADAS, con sociedad de usuarios, con el AIA, con los acueductos municipales, para que de forma integral, entre todos, busquemos las soluciones, desde la parte política hasta la parte técnica y la parte de la sociedad civil. Ubicándonos en lo que la gente dice, específicamente en el de Heredia. La gente dice que en Heredia es donde más llueve, más dura y por más tiempo. Cuando llueve todo se inunda, entonces la gente tiene como una percepción de que el agua sobra. ¿Por qué, si tenemos esa percepción de que el agua sobra, la gente tiene que manifestarse porque no le llega al tubo? Bueno, tenemos que ser conscientes de que es un acuífero. El acuífero es una formación geológica la cual es capaz de almacenar, transmitir agua. Como una bolsa de agua en la tierra. Es una formación geológica, son como capas de rocas que pueden estar fracturadas, que pueden estar, pueden ser poros, y ahí el agua que se va recargando por los procesos de lixiviación, de infiltración de las precipitaciones, pues va llenando, digamos, todo este volumen de agua del cual los diferentes entes operadores la utilizan, ya sea por medio de pozos perforados o cuando este sistema aflora por sí solo en la naturaleza, que es lo que conocemos como manantiales y nacientes, y viene un ente operador y bueno, hace una concesión y puede utilizar este recurso. ¿Qué ocurre? Es algo que nosotros no vemos, para nosotros es algo invisible, está ahí, tiene una gran cantidad de agua, pero está por debajo nuestro. Entonces, como saber como en un río cuántos caudal está pasando y todo, es más difícil poder determinarlo. ¿Cómo entra el agua a estos sistemas? Por los procesos de infiltración cuando llueve. ¿Qué está ocurriendo? Específicamente en la zona de Heredia ha ocurrido un cambio de uso de suelo muy drástico, se ha impermeabilizado muchísimo la zona de recarga, por lo menos el acuífero Barba. La zona de recarga es prácticamente todo el acuífero. Entonces, cuando uno habla incluso de que se debe proteger la zona de recarga, en Heredia es inviable decir eso, tenemos que irnos todos de donde estamos viviendo y la gente tiene que seguir viviendo, ¿verdad? O sea, necesita lugares en donde vivir. Entonces, la clave está en los procesos integrados para poder manejar esto. A la hora de determinar las zonas de protección, las zonas que deberían determinarse son las zonas de recarga y realizar un manejo adecuado en estas zonas, porque se está dando una impermeabilización generada sobre el acuífero y hay un proceso de explotación, son muchos entes utilizando el recurso, para abastecimiento humano y muchos entes utilizando el recurso también para los procesos industriales que tienen sus diferentes concesiones. Hay estudios en donde se habla de sobreexplotación en el acuífero, no podría decir con seguridad se está sobreexplotando, pero hay que tener también
cuánta recarga se está realizando y no hay estudios muy finos que nos puedan determinar con un gran detalle realmente lo que se está recargando. Ese tipo de estudios de poder determinar los balances hídricos bien finos nos podrían ayudar a poder definir bien cuánta es la recarga que está teniendo el acuífero y tomar en cuenta qué se está realizando sobre el acuífero, qué se está realizando en esas zonas de recarga, porque eso va a influir también en la calidad del agua que vamos a consumir, por ahí podría ir. Voy a retomar algo que decía Gisela ahora, un poco con respecto a la estación seca del año pasado, que fue una situación realmente crítica para los operadores del país. Sabemos que al menos 700.000 costarricenses tuvimos problemas de abastecimiento de agua de hasta 6 horas al día durante la estación seca. ¿Qué pasó en el 2013? Okay, tenemos muy poca precipitación, muy poca recarga del acuífero, y las fuentes superficiales en enero ya presentaban caídas de hasta un 50% la primera semana de enero. Por ejemplo, nosotros en el sector de Semaní pasamos de captar 320 litros por segundo a 150 litros, una caída del 50% la primera semana de enero. El resto del país sufrió condiciones muy similares. En ese tiempo que dejó de llover a finales de diciembre de 2013, perdón, a noviembre y diciembre de 2013 y todo el inicio de 2014, no había de dónde tomar agua. No teníamos fuentes alternas para abastecer a la población. Los pozos trabajaron a su máxima capacidad, ningún pozo falló, todos los pozos estuvieron trabajando, los de la SPH, en lo que fue Heredia, San Rafael, San Isidro, y aún así en San Francisco de Heredia tuvimos problemas de abastecimiento de agua. Y en San Isidro de Heredia, ¿qué es lo que ocurre en este sector de San Isidro? Bueno, como decía, no hay una recarga, no llueve lo suficiente, la fuente superficial, el manantial no da abasto para la demanda que hay, y entonces no tenemos cobertura de servicio de agua. Este año, durante el 2014 se perforaron 3 pozos más, se logró satisfacer la demanda en los sectores de San Francisco de Heredia, Heredia Centro, y prever un futuro crecimiento a unos años y un plan de perforación. Bueno, eso es una medida paliativa, pero ¿qué pasa en los sectores donde no hay agua? Que la fuente superficial cae por un exceso por una estación seca muy prolongada o por una afectación de fenómeno Niño, etcétera. ¿Qué ocurre en estos casos? Bueno, tenemos que buscar fuentes alternativas, y como decía la compañera ahora, si estamos impermeabilizando la zona y estamos evitando que haya esa captación del agua, entonces no se va a poder dar esa solución. Entonces hay que buscar fuentes alternativas de abastecimiento de agua. En el caso, bueno, hay que verlo de dos formas, ¿no? Desde la parte de cómo es el crecimiento de una ciudad hasta la relación con la naturaleza. Sí, hemos tenido precipitaciones muy intensas en una ciudad que ha sido con cascos urbanos de las épocas coloniales, donde los sistemas fluviales no dan abasto y colapsan. Esas precipitaciones se le incrementa el tema de que hay una permeabilización de los suelos, entonces por escorrentía superficial todo se va a esos sistemas y colapsa, y nos genera pues las emergencias que también se han disparado en el último tiempo de inundaciones en la provincia, en época de invierno, en época seca, más bien desabastecimientos. Entonces hay todo un trabajo en conjunto desde cómo tratar de no permeabilizar los suelos con un diseño urbanístico específico hasta el tema del crecimiento poblacional, que Heredia ha tenido una particularidad, y es no solo de que estamos disminuyendo como a escala nacional el tema de los nacimientos en la provincia, sino que tenemos migraciones de otros sitios de población de San José, que también ha visto el tema importante de que somos generadores del recurso hídrico, pero las migraciones que hemos tenido desde San José para la provincia de Heredia, que es donde se da esa presión urbanística, estar construyendo en lugares tal vez que no se deben de construir, y otorgando permisos donde no se deben, o entregar disponibilidades de agua también donde no se deben de. Pensado en un futuro de que la disponibilidad de agua no es solo que el sistema pase por el frente de la casa para tomar la paja de agua, sino de que el recurso esté ahí adentro y que preserve a futuro, o sea, de que el predio que yo le estoy dando la disponibilidad de agua vaya a tener el recurso para las futuras generaciones de los que estén ahí viviendo, ¿verdad? Y es que el recurso tiene que tener ciertas características, no porque haya mucha agua corriendo por los ríos significa que esa agua se puede utilizar, ¿no es así? Cierto, sí, la calidad del agua es fundamental, porque puede ser que tengamos una muy buena disponibilidad de agua, de repente hay
pues, los procesos de recarga se están dando adecuadamente, no nos están dando sobreexplotación, pero tenemos que tomar en cuenta, y es en ese proceso de gestión integral, qué cosas se están realizando, porque si el agua, si no se cuida lo que se está realizando arriba, vamos a contaminar ese recurso. En la provincia de Heredia, específicamente en el acuífero Barba, este estudio que hemos realizado en el laboratorio por más de 20 años, al inicio de los años 2000 se dio una voz de alarma inicial en donde se decía, bueno, hay un proceso incipiente de contaminación con nitratos. El nitrato es un indicador de contaminación del agua subterránea, pero puede venir de las aguas residuales, de los tanques sépticos y de los fertilizantes que se utilizan en actividades agrícolas. Hemos retomado este monitoreo en el laboratorio en los últimos años, y del 2008 al 2013 hemos encontrado en más de 14 pozos de 18 que se muestrearon que ya muestran una influencia de contaminación, porque tenemos valores de 5 miligramos, por ejemplo. No quiere decir que esté contaminado, porque todavía está por debajo de la norma, pero hay un efecto antrópico sobre el recurso. Sí, hay que empezar a actuar al respecto. Claro. De eso vamos a hablar después de la pausa. Quédese con Una Mirada, que ya volvemos. Regresa usted a Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINAR S.A., hoy con el tema del agua en Heredia. Hicimos un balance general de por qué este tema es tan importante, particularmente en la provincia de Heredia, pero por el impacto que tiene no solo en Heredia, sino para otras poblaciones del gran área metropolitana. Ahora, quisiera retomar un tema que estábamos hablando antes de ir a la pausa, Alicia, como uno de los retos que tenemos de cara a garantizar un adecuado manejo, distribución y protección del agua en la provincia de Heredia, es el tema de la contaminación. Usted lo mencionó al final del bloque anterior, pero me gustaría tal vez que nos explicara más en detalle cuáles son esos contaminantes que llegan a los acuíferos, que ponen en riesgo el agua desde su origen, por mencionarlo de alguna manera. Bueno, en cuanto a contaminantes hay una diversidad muy grande. Podemos encontrar ¿Por qué? Porque el agua es el disolvente universal, ¿verdad? El agua va a disolver todo lo que se encuentra a su paso. Entonces, todo aquello que pueda disolverse en el agua, conforme el agua va entrando en el acuífero, esos contaminantes también van a ir entrando. Por lo tanto, eventualmente en un acuífero podríamos encontrar contaminantes inorgánicos, contaminantes orgánicos, como los plaguicidas, podemos encontrar metales pesados, podemos encontrar microorganismos, y uno de estos contaminantes es el que hemos estado monitoreando, es un contaminante inorgánico, un anión, el nitrato, que es un indicador de contaminación porque sus concentraciones no se van diluyendo conforme se van filtrando, ¿verdad? Se mantiene, digamos. Por lo tanto, es un buen indicador de contaminación. Si entró el nitrato, puede ser que haya entrado alguno otro de los que se encuentran eventualmente en la superficie. ¿Y de dónde viene el nitrato? El nitrato proviene de aguas residuales, de fertilizantes, generalmente es efecto antropogénico, no se produce naturalmente sobre la superficie. Ahora, ¿qué ocurre? Nosotros tenemos que considerar que existen un montón de fuentes potenciales de contaminación sobre el acuífero. Entonces, existen todas estas fuentes potenciales de contaminación en el acuífero, no podemos decir con seguridad el acuífero está contaminado, sino que existe esa amenaza presente. En el laboratorio hemos trabajado también una herramienta que es generar mapas de amenaza de contaminación hidrogeológica. Específicamente en la parte norte del acuífero Barba, hicimos completo para el cantón de San Rafael de Heredia, el cantón de Barba y Santa Bárbara, un mapeo de contaminantes, que es el mapeo de amenaza, utilizando las fuentes puntuales de contaminación, lineales y difusas de contaminación, en donde encontramos que existe un porcentaje relativamente alto de amenaza alta. Se categoriza en si la amenaza presente es alta, media o baja. Alta y media están relativamente altos, pero con esto no decimos el acuífero está contaminado. Existe una amenaza potencial del acuífero, sí, un riesgo, entre contaminantes que tienen nitratos, microorganismos, metales, compuestos orgánicos, hidrocarburos, plaguicidas, todo se toma en cuenta, todas las actividades que pueden generar este tipo de sustancias. Pero no podemos dejarlo solo así, o sea, ¿a dónde se tiene que llegar para realmente considerar que
dar una herramienta para un proceso de gestión integrada de protección. Debemos de considerarlo en un enfoque de gestión de riesgo. Entonces, el enfoque de gestión de riesgo que hemos estado trabajando es la gestión del riesgo de contaminación hidrogeológica, en donde entonces se determina la vulnerabilidad también del acuífero, y a partir de la vulnerabilidad del acuífero, ¿qué es la vulnerabilidad? Las características intrínsecas propias que tiene el acuífero dependen de el método que hemos utilizado, toma en cuenta el confinamiento, si es un acuífero libre, si es un acuífero confinado, la superficie en la que se encuentra el agua y el material geológico por el cual el agua se va a infiltrar, si es muy fácil que se infiltre o si no. Se toman en cuenta entonces la vulnerabilidad de la amenaza y a partir de ahí se determina el riesgo. El riesgo debería ser una herramienta con la cual se pueda generar los procesos de regulación que se deben de incorporar en los planes reguladores. Se ha determinado en 3 cantones de la provincia de Heredia. Hey, Celeste, me imagino que este tema del riesgo que puede significar la contaminación del agua desde su origen, con los problemas que puede traer más adelante, es fundamental para la Federación de Municipalidades. Sí, bueno, nosotros lo vemos no solo desde un plan de ordenamiento territorial, si bien tenemos nada más 3 cantones de 10 con plan de regulador, y bueno, hemos estado viviendo en estos días procesos de ordenamiento territorial a nivel nacional con las instituciones que a veces han paralizado el tema de que un gobierno local tenga plan regulador, que no necesariamente es que el gobierno como tal no quiera tener un plan regulador, ¿verdad? Sino que hay instrumentos que nos han estado trazando los procesos desde hace varios años. Pero sí hemos visto que con solo el hecho de que exista una normativa, debemos de aplicarla y respetar esa normativa, estar monitoreándola para impedir que áreas de protección sean invadidas y generen contaminación o tener usos del suelo que no tengan una divergencia de uso que le llamamos. Entonces, en ese sentido es que lo que se deba de dar ahí también vaya acorde con el sitio. Ejemplo relacionado con la contaminación son las bananeras, piñeras en Sarapiquí, o los viveros en las partes altas de Barba, Heredia, la zona ganadera en Santa Bárbara, ¿verdad? Que están generando y aportando contaminantes al sitio. Si nos sentamos desde el Parque Central y vemos hacia el norte de Heredia, hacia las faldas del volcán Barba, tenemos una amenaza que por sí es el volcán Barba, ¿verdad? Que ya genera un riesgo, y vemos cómo poco a poco las urbanizaciones y algunos espacios de parches que eran de bosques se están volviendo en zonas agrícolas. Entonces ya tenemos una dirección de población hacia las faldas del volcán Barba que también me genera un uso comercial, un uso agrícola que le está impactando al recurso hídrico de unos mantos acuíferos sumamente vulnerables porque están muy superficiales y no hay sistemas. Bueno, Barba sí ha adoptado algún tipo de sistemas, pero seguimos con tanques sépticos, no tenemos el tema de saneamiento ambiental, que la SPECHE lo ha estado trabajando muchísimo, ¿verdad? Pero esa falta de red de alcantarillado que me pueda solventar, el dar totalmente esa toxicidad directa al manto acuífero, y que lo que estamos haciendo en Heredia, tanto en el sentido de que si la protegemos o más bien la contaminamos, llega al Valle Central. O sea, todos estamos tomando agua de la provincia de Heredia, y ahí es donde nos ha hecho muy importante para el sector municipal coordinar con las demás instancias, hasta la parte política, y buscar una solución en común con respeto al ciclo hidrológico y con un manejo integral de cuenca. Sí, sobre el mismo tema, Franz Ulloa, líder del Departamento de Recursos Hídricos de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, comentó a una mirada que cantones como San Isidro, San Rafael y el Cantón Central de la provincia de Heredia pueden trabajar para garantizar que el suministro de líquido para los próximos años sea de la calidad necesaria para la población. La empresa de servicios públicos ha estado desde el año pasado, a raíz de la crisis que se dio el año pasado, hemos estado investigando muy a fondo los acuíferos de la zona, las características hídricas que hay en toda la cordillera, y estamos en estos momentos determinando cuánta es la capacidad hídrica que tiene Heredia. Sí vemos que existe una capacidad hídrica apropiada y adecuada para el desarrollo de Heredia, San Rafael y San Isidro. Y esta se va a llevar a cabo de 2 formas, obteniendo
agua de la montaña, de las nacientes pequeñas, que en este momento hay algunas que no se toman, y también mejorando la cantidad de infraestructura que la empresa tiene. El tema de las actividades que se desarrollan, actividades humanas que se desarrollan alrededor de los acuíferos es fundamental. Ustedes mencionaron uno que quisiera que retomemos un poco más, sobre todo desde el punto de vista municipal, que es el tema de la población. Si bien en Costa Rica el índice general de natalidad ha ido descendiendo, la provincia de Heredia, doy fe, yo vivo en San Juan de Tibás y viajo a Heredia todos los días desde hace 13 años, y es evidente la transformación en el uso de la tierra que ha sufrido la provincia, la cantidad de gente que se está yendo a vivir ahí, que tiene que lidiar no solo con la entrada y la salida de Heredia, que ese es otro tema, pero que también en el último año sobre todo ha experimentado el tema de no recibir la cantidad de agua que desearan para sus actividades. Sí, bueno, parece que está de moda vivir en Heredia, ¿verdad? Sí, Y ahora es más que es muy bonito. que ganamos el campeonato, entonces ahora todavía mucho más porque estamos festejando. Pero sí, el crecimiento ha sido muy acelerado. Si vemos la comparación del censo del 2000 al censo del 2011, ¿verdad? Cantones que han crecido en 6.000 habitantes. O sea, el crecimiento ha sido a tal punto que ahora el diseño urbano se ha pensado en siempre torres, ya estamos creciendo hacia arriba, ¿verdad? Eso es un poco de planificación urbana interesante porque nos da que el uso del suelo también sea mejor distribuido en zonas de áreas verdes y qué sé yo, pero vemos los colapsos viales, la entrada y la salida de Heredia, y un montón de cuestiones que se generan de necesidades de servicios básicos también, el tema de seguridad ciudadana, que es en sí un tema de desarrollo de una ciudad, ¿verdad? Entonces, ¿qué queremos hacer? Bueno, queremos hacer una ciudad inteligente y para eso necesitamos trabajar muchísimo en los hábitos de la población. Gente que viene de afuera pues tendrá otros hábitos, ¿verdad? No podemos decir que el herediano se parece al josefino, el josefino al Cartago, todos son diferentes. Entonces también es un tema de trabajar desde las aulas, desde edades muy tempranas para generar una cultura ambiental. El desarrollo urbanístico, por más que existan alcaldes, vicealcaldes, regidores que tengan algún tipo de conciencia, no se puede paralizar, ¿verdad? Entonces tenemos a los desarrolladores urbanísticos siempre ahí con el sector municipal viendo de alguna forma cómo se puede de verdad desarrollar un sitio. Y ahí existen muchas comisiones de obras desde las municipalidades que ya están solicitando estudios específicos. Entonces, si otorgan un permiso de construcción, entonces les dicen, bueno, ¿cuál es el impacto que usted va a generar ahí? O sea, ¿cuántos vehículos van a ir más? ¿Cuánto consumo de agua voy a tener? ¿Cuánto voy a devolverle al sistema también de esa agua? ¿Va a tener su planta de tratamiento o no la va a tener? ¿Cómo va a ser el desfogue? Entonces ya empezamos a ser más críticos a la hora de otorgar un permiso y no simplemente vendamos el terreno, construyamos y siga ahí sus vidas cotidianas y se volvieron heredianos, ¿verdad? Hay un tema interesante que menciona Hazel, y es que el herediano es exigente en sus servicios. Sí. Si por alguna situación se va el agua 5 minutos, usted tiene una central de SPH saturada de llamadas, o se va la luz 1 minuto, sucede también. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que la empresa ha venido dando un servicio eficiente en el país durante 3 años consecutivos. La autoridad reguladora ha dicho, bueno, ustedes son el mejor operador de agua del país, y también eso hace que la gente se quiera vivir a Heredia, ¿okay? Hay mejores condiciones. Sin embargo, hay otro elemento importante que es ese ponerse de acuerdo en cuánto puede crecer la región. Claro, no puede crecer infinitamente. Exacto. Hay un momento en que ya por saturación de suelo o uso de suelo, no sé, ya hay un límite. En ese sentido, si bien las municipalidades tienen la gran responsabilidad de regular el crecimiento, el desarrollo cantonal de cada una de sus regiones, esos estudios de impacto vial, de impacto ambiental, de impacto social, no sé, que se den en los lugares, tienen que ser insumos para que las mismas municipalidades tomen todo ese panorama y digan, ok, tenemos todos estos estudios viales o estudios hidrogeológicos, y con base en todo esto tomamos una decisión. O pedimos asesoría a una academia o a algún especialista que nos ayuden a tomar decisiones importantes. En ese sentido, la empresa también tiene su área
Comisión de Construcciones y Urbanizaciones que vemos y revisamos cuánto es la capacidad que podemos dar y si necesitamos dar en algunos sectores que tienen un futuro desarrollo, bueno, evaluamos las condiciones para garantizar que ese desarrollo tenga el agua. Y es lo como hemos venido trabajando. Actualmente tenemos, por ejemplo, una regulación en el sector de Alto de San Isidro y San Rafael para que ciertos terrenos, lotes de cierta área tengan cantidad restringida o limitada de servicios. ¿Para qué? Para garantizarle a esas personas o a esos desarrolladores que van a tener recursos responsablemente. No se trata de darle un permiso o una paja de agua para que construya y no va a tener el agua. No, sino es que si lo va a tener, sepa cuánta agua le va a llegar. Y cómo la puede usar adecuadamente. Totalmente de acuerdo. O sea, ese es el orden que hemos venido estableciendo y las municipalidades también se están encaminando en esa área. Esto me parece muy importante porque las municipalidades y los desarrolladores tienen que ser conscientes de que no podemos seguir creciendo. O sea, hay instrumentos técnicos ya y hay instrumentos que se están evaluando a nivel legal para todo lo que son los procesos de evaluación de impacto ambiental que vienen considerados ahí en los índices de fragilidad ambiental de los planes reguladores. Vienen instrumentos de determinar las vulnerabilidades. A partir de las vulnerabilidades se puede decir qué actividades se pueden realizar y qué actividades no se pueden realizar. Va a haber un momento en que definitivamente más crecimiento urbano no se puede realizar. Hay algunos lugares sobre la provincia donde ahí ya no se puede crecer, en que se podrá realizar otro tipo de actividad. Entonces, que los desarrolladores sean conscientes de eso también es un proceso de educación que tiene que irse dando, porque así que bonito las faldas del volcán Barba, y ahí es una zona montañosa y qué bonito ir a hacer allá un residencial o una urbanización, pero es una zona altamente vulnerable y no sería adecuado dar permisos ahí urbanísticos en algunas de estas zonas. Y la conciencia ciudadana también. Yo como ciudadano, claro, como vecino, que digo yo que no, quiero vivir en un lugar donde tenga condiciones amigables con el medio, es decir, que tenga agua, que tenga energía, que no vaya a generar un impacto negativo a los demás, a la sociedad. Que hay un sentido de buen ciudadano, ¿verdad? Que debe privar, aunque está bastante minado, ¿verdad? Pero debemos tratar de que existe, prevalezca. Que si mi comunidad o el lugar donde voy a vivir va a tener un tanque séptico, va a tener planta de tratamiento, o sea, exigir esas mejores condiciones para garantizarnos un buen desarrollo urbano con la comunidad. Sí, también los estudios son muy importantes. Lo que nos ayuda a tomar decisiones desde el sector municipal, sin duda la parte técnica y los estudios que pueda hacer la academia o cualquier otra instancia relacionada con el tema del recurso hídrico. Por eso es que el Foro del Agua se genera debido a que queríamos conocer qué había para Heredia de estudios. A veces hacemos temas muy aislados, ¿no? Entonces queríamos englobar toda la temática, conocer desde la parte nacional cómo está una política, un plan de recurso hídrico que existe, una agenda del agua. Bueno, si existe, ¿cuánto de los ciudadanos lo conocemos? Los tomadores de decisiones, alcaldías, consejos municipales, conocen esos instrumentos que están aplicando actualmente las instituciones competentes, AIA, Dirección de Aguas, SINAC, etcétera. Y el estado también de lo que tenemos Asamblea Legislativa, que es el expediente 17742, cómo estaba ese expediente, lo que es la nueva ley de aguas, ¿no? Y luego caer en estudios de la provincia puntuales. Entonces tuvimos la participación, bueno, del laboratorio de hidrología, tuvimos a la SPH, tuvimos a otras instancias, vimos el tema en el segundo día del foro del financiamiento, cómo pueden optar tanto las instituciones como el sector municipal de recursos para proteger el agua, y terminamos con lo que queremos hacer, que es una propuesta legislativa específica para la provincia de Heredia y que nos ayude pues, a que aquellos sitios que están captando agua de Heredia y que nosotros tenemos que protegerla, bueno, entonces también que se genere algún tipo de tarifa hídrica general para que todos podamos proteger el recurso, porque no solo es el tema de, como bien lo hemos dicho en este momento, de calidad, sino también de cantidad. Tenemos que preservar las dos cosas, y las áreas boscosas de las áreas de protección también tienen su hábitat, ¿verdad? Entonces, queremos hacer de forma integral, vemos cómo se hace una tala muy indiscriminada de bosque en Heredia, principalmente de ciprés y de pino, de que hay regulación que no puede protegerlo, ¿verdad? Entonces,
San Rafael de Heredia se ha visto muy afectado con la temática, pero bueno, también son especies que no son muy buenas para infiltrar recurso hídrico, que más bien generan toxicidad y no dan vida alrededor, pero aún así sirven de sotaventos, ¿verdad?, de protección del aire, y se prefiere tener una cobertura boscosa en una especie, aunque no sea autóctona, pero que no tengamos una casa en esos sitios contaminando o permeabilizando los suelos. Claro, es un abordaje integral en el que la participación de la gente que vive en el lugar es fundamental. De eso vamos a hablar al regresar. Quédense en Una Mirada, que ya volvemos. Continúa usted en Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINAR S.A. Hoy sobre el tema de la importancia de proteger el recurso hídrico en la provincia de Heredia. ¿Por qué? Porque no solo beneficia a los heredianos, sino también a la población del gran área metropolitana y otros en general. En el segmento anterior, ustedes mencionaron un tema que yo creo que es fundamental, porque la gente ahora se preocupa más porque el agua salga del tubo que por qué pasa con el agua cuando se va por el desagüe. Hay gente que le interesa más si el condominio tiene piscina que si tiene una planta de tratamiento. ¿Por qué es importante tomar conciencia hoy más que nunca sobre la importancia de las aguas residuales? Bueno, el manejo de aguas residuales en Costa Rica es uno de los temas que yo considero más críticos, es uno de los problemas ambientales mayores que tenemos en el país. Tenemos muy buen sistema de abastecimiento de agua apta para consumo humano, pero en cuanto a proceso de saneamiento, manejo de aguas residuales, estamos muy en pañales todavía. Se están generando muchos esfuerzos con los proyectos de la IA, el proyecto de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, que va en busca de eso. Pero sí, como usted decía precisamente, la gente quiere simplemente ir a abrir el grifo, asegurarse que tiene agua para consumo, pero todo lo que estamos consumiendo se lo vamos a devolver al medio y tenemos que ser conscientes en qué condiciones le vamos a devolver esto al medio. Fijo va para el medio, eso es un ciclo, el agua no va a estarse almacenando en la casa, o sea, el agua se la vamos a devolver al medio, pero ¿en qué condiciones se la vamos a devolver? ¿Va a haber tratamiento? No va a haber tratamiento. Yo quisiera retomar lo que estaba mencionando usted ahora hace un momento. Lo que es el tratamiento de aguas residuales, la gente dice, bueno, tengo un tanque séptico en mi casa, ¿por qué voy a construir o conectarme a una red de alcantarillado sanitario si he tenido tanque séptico toda mi vida y por qué voy a pagar por un servicio nuevo? ¿Por qué voy a tener una planta de tratamiento en mi comunidad? Y pasa una situación particular en San Francisco de San Isidro de Heredia, donde la empresa de servicios públicos requiere construir una planta de tratamiento para solucionar una problemática cantonal, y hay un sector de la comunidad que está a favor y hay un sector de la comunidad que está en contra. Y hay otro sector que se mantiene imparcial. ¿Qué es lo que ocurre en estos casos? Que ocupamos una conciencia ciudadana, que la gente nos diga, bueno, sí, la verdad es que es un beneficio no solo para mí, sino es un beneficio país, es un beneficio cantonal, es un beneficio regional, y garantizar, y la empresa se ha abierto a garantizar a las comunidades y a esta comunidad que la planta va a ser una planta eficiente, moderna, que ellos pueden participar y fiscalizar el proceso. Entonces, ¿qué estamos buscando? Es abrir canales de transparencia, canales de comunicación, participación ciudadana y sobre todo conciencia para que esas personas, esa población, esa gente vea que sí hay un interés de beneficio de tratamiento de agua residual por el bien de la misma comunidad. Y es precisamente sobre este tema es que Roberto Ramírez, de la Unidad de Investigación del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, SENARA, comentó que en Costa Rica es necesario que las instituciones proveedoras del agua trabajen no solo en el control del uso que se está dando el agua, sino también de lo que se está desperdiciando. Eso puede ser por diversas razones. Primero, por fugas, por no medición, por no micromedición o macromedición, también por el tema de conexiones ilegales. Esto es un agua muy importante que la tengamos contabilizada. Y hay que hacer muchos esfuerzos porque los porcentajes de agua no contabilizada están para arriba del 40%. Eso es un punto que hay que hacer muchos esfuerzos en todos los operadores. ¿Esto para qué? Para no causar déficit en las épocas más críticas.
un punto importante en este tema de la gestión integrada del agua, en la cual el agua sea vista como un recurso de todos y todas y no como mío personal porque yo lo pago o porque pasa por mi propiedad o porque yo decido el uso que le doy o no le doy al agua que pago. Bueno, a eso, para referirme un poquito al tema, debemos de ser conscientes de que es un ciclo y el ciclo, lo que yo utilizo, lo devuelvo. Entonces necesitamos devolverlo de la forma en como yo lo utilizo. Si estoy exigiendo que sea de calidad, tengo que devolverlo de la misma forma. Claro. Y debemos de tener también la idea de nuestro tema educativo, de que lo que yo devuelvo es lo que le permite alimentar a la misma fuente que me va a devolver a mí el abrir la llave. A veces no sabemos eso, ¿verdad? A veces hemos tenido que hacer giras de educación con las unidades ambientales, con los gestores ambientales, para que la población realmente vea de dónde viene el agua y todo el proceso que pasa. Claro. No solo desde que llueve, como se infiltra, sino desde que surge, ya sea por pozo, por toma superficial o por la naciente. Entonces, bien lo decía Roberto, el tema del agua no contabilizada es porque necesitamos todavía tener mucho más almacenaje y otros instrumentos que es inversión en los planes maestros de los acueductos municipales o de cualquier operario que me permita que el agua no se desperdicie, que no haya un rebalse también del recurso que después voy a necesitar. Eso conlleva pues la inversión de obra, la inversión económica que sale de una tarifa que cobra el municipio, en este caso cuando son acueductos municipales, y que también se ve un poco debilitada con la morosidad, ¿verdad? Con la frecuencia de la tarifa. No todos los acueductos municipales tienen una tarifa como lo tiene la empresa de servicios públicos o las asadas, que es con un cobro mensual. Algunos son trimestrales, no pagamos, no le damos el verdadero valor que debe tener el recurso hídrico, ¿verdad? En conciencia y en costo, en lo que debemos de pagar por el servicio. Entonces vemos tarifas absurdas y que no me generan recursos para poder invertir o para poder suplir a los profesionales capaces de hacer los estudios correspondientes o de las obras necesarias para mejorar el servicio. Entonces conlleva todo un enlace de financiamiento, de inversión, de gestión, de administración sobre el tema del recurso hídrico que también dispara el desabastecimiento en algunas zonas. Claro, porque de ahí, como hay gente que paga por mes cierta cantidad, pues yo puedo tener el tubo abierto todo el día goteando o usarlo todas las veces que quieren, regar el jardín, porque igual voy a pagar la misma cantidad a fin de año. Sí, es que, bueno, este es un reto muy importante. Usted lo nombró al inicio de esta intervención y el reto es la gestión integrada del recurso hídrico. La gestión integrada del recurso hídrico toma en cuenta el ambiente ecológico donde se está desarrollando el agua, qué le vamos a dar al ambiente y qué le estamos tomando. Toma en cuenta el aspecto social y toma en cuenta el aspecto económico. Entonces, todo eso lo tenemos que integrar con un enfoque participativo, con un enfoque de género, con un enfoque donde se dé todo de forma integrada. El reto está en cómo unimos todos estos esfuerzos para que se dé un proceso adecuado en cuanto a gestión. Hay herramientas que permiten, metodologías que permiten abordar la gestión del agua con este enfoque. Por ejemplo, los planes de seguridad del agua es una metodología que permite aplicar el enfoque de gestión integral del recurso hídrico para un operador que abastece de agua potable en una comunidad. Llámese algo tan grande como la IA o la Empresa de Servicios Públicos de Heredia o una asada muy pequeña o un acueducto municipal. Es una metodología que puede aplicarse de acueductos muy grandes a acueductos muy pequeños. Es una metodología que se basa en gestión de riesgos que permite la identificación de los peligros y riesgos a los que el acueducto se enfrenta desde el momento en que capta el agua en la toma, el tratamiento, la conducción, la distribución y ese momento hasta en que llega a las casas, el momento en que la persona abre, qué manejo intradomiciliar del agua está dando la persona ahí. Todo este enfoque que hablaba Roberto de el agua no contabilizada, eso perfectamente se puede abordar en los planes de seguridad del agua. Es un aspecto que se debe considerar como un peligro. Eso es un peligro para el acueducto, claro, está haciendo un desperdicio de recursos. Hay un elemento importantísimo que lo mencionaba ahora Jesús también, que es que la capacidad de inversión, si no tienes una tarifa adecuada, claro, aunque tengas la idea del plan y demás, si no tienes la capacidad de invertirlo, ¿cómo lo haces?
la empresa tiene un 38, 35% de agua no contabilizada, es el más bajo del país en el acueducto Heredia, porque ha invertido en equipos, en conocimiento, en capacitación, y esto nos ha permitido, bueno, llegar a ese indicador, pero es porque tenemos un instrumento tarifario que, por cierto, en este momento la autoridad reguladora tiene un modelo nuevo que está cerca de aplicar y bueno, nos permite tener esa liquidez y los demás operadores del país que también deberían tener. Sí, mucho que hacer en el tema del agua, definitivamente. Por dicha, hay mucha gente como ustedes trabajando en esto, pero la comunidad se tiene que unir para lograr esa gestión integrada y responsable del agua. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y a ustedes por estar con nosotros una vez más en Una Mirada. Recuerde, el agua que usted desperdicia hoy le va a hacer falta mañana, así que cuidémosla. Muchas gracias por acompañarnos, los esperamos la próxima semana con más. Hasta pronto.